No estoy diciendo que nunca haya que utilizar una u otra herramienta de tratamiento. Esto dependerá de cada caso en particular y de la lógica de ese proceso en la persona específica que lo vive. Mas te llevo al razonamiento de comprender lo que nos sucede y cómo sucede para poder tomar las mejores decisiones en cada circunstancia, ya que para crear un uso racional de la terapéutica es necesario basarse en la absoluta comprensión del proceso. Seguimos con este gráfico que puede servirte de ayuda. Repito, esto ahora cuando acabo de leerlo, lo grabo ahí. Lo estoy grabando en mi ordenador, lo corto solo 10 minutos y lo subo a YouTube. Allí se ve el libro y así que los gráficos los puedes ver si subes. Si te vas a mi canal de YouTube dentro de un rato y si lo estás viendo en YouTube, ya lo estás viendo, claro está. Y si te compras el libro en Amazon, el libro Cáncer, el círculo perfecto de la doctora Andrea Guadalupe Arosio. Entonces, este gráfico nos muestra la perfección absoluta de la creación. En cada etapa evolutiva del desarrollo, cada órgano o tejido fue creado como respuesta a una necesidad específica a partir de una capa embrionaria y fue coordinado por una parte del cerebro. En esa misma etapa evolutiva se desarrollaron los gérmenes funcionales a mantener vivos esos tejidos. Es decir, que en cada etapa se crearon los gérmenes específicos para mantener vivos los tejidos creados en esa etapa. Si esto no es una maquinaria biológica perfecta, ¿qué es la perfección? Vamos a cada familia de gérmenes, hongos y bacterias, como la cándida, hongo, y la tuberculosis, micobacteria. Son los compañeros más antiguos, los que nos acompañan desde la primera etapa del desarrollo. Ellos destruyen los tumores generados en la fase de conflicto activo tras la resolución. Es decir, una vez resuelto el conflicto, el tumor ya no es necesario y ellos lo degradan. Degradan tumores de pulmón, de colon, de próstata, de mama, etc. Degradan los llamados adenocarcinomas. Hongos y micobacterias son los microcirujanos naturales más antiguos. Es una ley biológica que algo que ya no tiene utilidad, que no sirve más, sea eliminado. La biología no deja activo algo cuya presencia ya no tiene sentido, porque sostenerlo es energía fisiológica y biológica puesta al servicio de eso. Todo lo que la biología mantiene es porque considera que en la ecuación total es mejor dejarlo que sacarlo. Y esto va desde un tumor, un nódulo o una úlcera, a cualquier estructura. El cerebro biológico no desarma una solución si todavía hay posibilidad de que esa solución sea necesaria. Y esto será porque hay un conflicto biológico que se mantiene, que es persistente. La biología siempre optimiza los esfuerzos y la energía. Volviendo a lo que te decía antes, es una ley biológica se elimine todo aquello que no tiene utilidad, que ya no sirve ya. Es lo que hacen hongos y micobacterias. Son microcirujanos naturales dirigidos por el cerebro antiguo, en específico por el tronco cerebral y el cerebelo.
que pertenecen al endodermo y mesodermo antiguo. Estos gérmenes, hongos y micobacterias trabajan en los tejidos más primitivos porque son los gérmenes más antiguos de la evolución y por lo tanto comparten la historia del desarrollo evolutivo de esa época. En la fase de conflicto activo, el tronco cerebral y el cerebelo envían la orden de reproducción de hongos y bacterias para tener reserva de microcirujanos para la resolución. ¿Se entiende? Si estamos hablando de tronco cerebral y cerebelo, como te dije en la tercera ley, estamos hablando de las hojas embrionarias llamadas endodermo y mesodermo antiguo, es decir, los tejidos, órganos, derivados de estas capas hacen multiplicación celular, bulto o una masa celular, que llamamos tumor, en la etapa de conflicto activo. Cuando el tronco cerebral o el cerebelo envían la orden de multiplicación celular en conflicto activo, manda también la orden de reproducción de los gérmenes que se van a necesitar en el momento de la reparación. ¿Por qué? El cerebro biológico no sabe cuándo arrancará la etapa de reparación. El cerebro decide instante a instante y la reparación puede ocurrir en un instante. De hecho, es lo que pasa. Pero no se sabe en qué instante, ya que la resolución del conflicto que activó la enfermedad, la resolución concreta y práctica no depende del cerebro, sino de la psique. Entonces, el cerebro biológico manda reproducir a todos los empleados. Entre esos empleados, en el caso de los tejidos que derivan del tronco cerebral y cerebelo, hay hongos y micobacterias esperando para hacer lo que saben hacer, es decir, aquello para lo que fueron creados. Una vez superado el conflicto, es decir, cuando se pasa a la etapa de reparación, el tronco cerebral o el cerebelo envían la señal de activación a estos microorganismos para que eliminen el tejido que fue producido en la etapa anterior, para que eliminen el tumor, porque ya no es necesario aumentar la función del órgano porque el conflicto fue resuelto. Es decir, el cerebro les da la orden de que se pongan a trabajar. Como vemos, la naturaleza y la biología se ocupan de todo. Generan una estructura que nosotros llamamos cáncer, con la función de resolver esa situación que nosotros no podemos resolver y cuando ya no se necesita más, la desarma. Ahora bien, cuando por diferentes razones no se tiene disponibilidad de los hongos y las micobacterias necesarios para degradar el tumor que se armó en la fase de conflicto activo, lo que hace la biología es enquistar el tumor y encapsularlo. Hace que quede ahí sin generar inconvenientes y lo deja como un quiste sin vida. De lo explicado, podrás deducir que los gérmenes actuarán siempre en la fase de resolución, tras la activación del conflicto. El cerebro envía la orden de su reproducción, pero solo cuando hay resolución de conflicto, es decir, cuando pasó a la fase de PCL, los gérmenes serán activados para la reparación. Repito una y mil veces, la biología no falla jamás. La biología siempre, siempre sabe por qué y para qué lo hace. Notemos que la biología es tan perfecta que los microorganismos que se crearon en la primera etapa evolutiva, hongos y micobacterias, por ejemplo, tuberculosis, son aquellos involucrados en las soluciones biológicas que comprometen a los tejidos derivados del endodermo y mesodermo antiguo.